Bendiciones, hermanos. Estamos contentos de poder estar nuevamente con ustedes aquí en la casa de bendición. La palabra de Dios dice en Josué capítulo 1, versos 6 y 7, esfuérzate y sé valiente. Gracias por esforzarse y por ser valiente de estar reunido con el grupo de sus hermanos ahí en casa de bendición. Sabemos que en estos momentos muchas personas se reúnen tal vez para beber, otros se reúnen para bailar, otros se reúnen para jugar cartas, pero nosotros nos reunimos para aprender la palabra de Dios. Y yo sé que ustedes trabajan todo el día, pero gracias a Dios han podido llegar a su casa de bendición y se han esforzado. Hoy vamos a continuar con la lección Jesús llama a sus discípulos. Y el pastor la semana pasada estuvo hablando, analizando la historia y estuvo hablando acerca de el llamado que Jesús le hizo a Felipe y a Natanael, que fueron llamados un poco diferentes, ya que a Felipe Jesús lo llamó directamente, le dijo, sígueme. Y en el momento Felipe sufrió un encuentro con él, pasó un encuentro que cambió la vida de Felipe, ya que Felipe enseguida él quiso compartir lo que había recibido de Jesús y fue rápidamente y habló con Natanael. Ahora, el encuentro de Natanael fue un poco diferente, no fue directamente como el de Felipe, ya que Felipe fue que compartió con Natanael acerca de Jesús. Y vimos que al principio Natanael estaba un poco escéptico, un poco incrédulo, digo yo, porque él no creía hasta que Jesús vino y se le reveló sobrenaturalmente. Y entonces Natanael se pudo dar cuenta que Jesús era el Hijo de Dios y enseguida él pudo adorarlo. Sabemos que ese encuentro que nosotros hemos tenido, que cada uno de nosotros hemos tenido, ha transformado nuestra vida. Aquellos que son discípulos de Jesús necesitan tener un encuentro con Él y a medida de ese encuentro nuestra vida cambia. Nosotros pudimos ver el cambio en Felipe, porque Felipe, él quiso compartir, se convirtió en un evangelista. Y también pudimos ver el cambio de Natanael también, porque Natanael al principio no creía, pero después que creyó se convirtió en uno de los seguidores de Jesús, un hombre que predicó la palabra de Dios, fue un mártir también y le sirvió en todo el ministerio de Jesús en esta tierra. Entonces, antes de que continuemos con el estudio que vamos a estudiar hoy, quisiera que con su líder hiciera, si todavía no lo han hecho, no sé si los líderes lo hicieron la semana pasada o si todavía no lo han hecho, me gustaría que hicieran la sección de la página número 28, que es comprométase. Me gustaría hacer una pausa en este momento y si el líder por favor hiciera esa sección de la página 28 donde dice comprométase. Si ustedes ya lo hicieron, pues entonces pueden continuar con el video, pero si no lo han hecho, por favor hagan esta pausa. Amén. Amén. Entonces, para poder convertirnos en discípulos de Jesús, tenemos que nosotros atender al llamado de Jesús y también necesitamos tener un encuentro con Él, un encuentro que cambia nuestras vidas. Como discípulos de Jesús, nosotros disfrutamos de varios beneficios. Jesús en el capítulo 17 de Juan hizo una oración muy específica, muy hermosa, antes de que Él fuera al sacrificio de la cruz, que pasó casi en la última cena que tuvo con sus discípulos. Él tuvo una oración muy especial. Me gustaría que la leyéramos hoy y que la estudiáramos. Jesús comienza primeramente orando por él. Él hizo una oración primeramente por él. Después Jesús pasa a orar por los discípulos que estaban con él. Y tercero, Jesús ora por todos aquellos que se convertirían en discípulos de él. Esto es una oración muy importante para nosotros, nos da esperanza, nos da fe, nos da tranquilidad, sabiendo que Él es el que está con nosotros para ayudarnos, para que nosotros podamos ser sus discípulos. Vamos a buscar en Juan capítulo 17 y vamos a leer los versos 20 y 21. El verso 20 dice, mas no ruego solamente por estos,
sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces Jesús ora específicamente. Primero ora por él, porque él sabía que él iba a hacer una obra maravillosa, una obra por la cual había venido y que él tenía que desarrollar. Sabemos también que él eran unos momentos antes de que él fuera arrestado y que él pasara por una situación difícil en la cruz, pero él oró al Padre sabiendo que él tenía que hacer esa misión. Ora por sus discípulos, ¿por qué? Porque sus discípulos, después de que él fuera arrestado, él sabía que sus discípulos iban a estar en persecución y tal vez se iban a encontrar un poquito tristes, ellos se iban a desanimar, algunos de ellos, otros también como Pedro lo negaron, pero Jesús ora por sus discípulos y con esta oración le garantiza que ellos iban a salir triunfadores también. Y después el Señor ora por nosotros, aquellos que atenderíamos al llamado y los convertiríamos en sus discípulos para hacer la obra que Él quiere que hagamos. Entonces es muy importante esta oración que el Señor hizo por nosotros, que ahora en este tiempo también nos da a nosotros paz, nos da fe y nos da satisfacción y seguridad que el Señor está con nosotros y que podemos cumplir nosotros lo que Él quiere que hagamos. Me gustaría que en este momento pudiéramos contestar la primera pregunta, que dice: ¿cómo se siente que Jesús oró por usted antes de su sacrificio en la cruz? Entonces, vamos a hacer esta pausa y también me gustaría que todos los líderes estuvieran ahí, contestaran esa pregunta primero ellos y después los hermanos pudieran participar. Amén. Amén. En Juan capítulo 17, si nos vamos al verso 15, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor oró para que guardarlos del mal. No son del mundo, como tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. Gloria a Dios, aleluya. Qué grande y maravilloso es nuestro Dios. Él oró por nosotros y sabemos que esa oración el Padre la escuchó. Y hoy nosotros como discípulos podemos disfrutar de ese beneficio de esa oración. Si nosotros seguimos leyendo, porque ya leímos el 20 y el 21, el 22 dice: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y el verso 25 dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Qué maravilloso y grande es el Señor con esta oración que hizo por sus discípulos y por nosotros también, porque nosotros también somos un discípulo de Él. Me gustaría que hiciéramos las siguientes preguntas, que es la número 2. Y dice la número 2: lea toda la oración de Jesús en el capítulo 17 y conteste esta pregunta: ¿qué le parece que es lo más interesante en estos versículos? ¿Y por qué? ¿Qué le parece a usted que es más interesante de estos versículos? Y también contesta ahí por qué. La número 3 dice: pase unos minutos haciendo eco de Jesús orando por medio de estos versículos. Luego escucha a Dios hablar. ¿Qué está Él diciendo a su corazón? Cuando dice que pase unos momentos oyendo
oír, o sea, un eco es oír repetidamente lo que Jesús nos está diciendo. Concentrarlo realmente qué está diciendo esta oración, qué fue lo que pidió por nosotros Él. Vamos a hacer eso ahora y vamos a escuchar la voz del Señor. Si usted tiene que leer nuevamente los versículos una o dos veces, sería bueno que lo leyera en voz baja y después usted guardara silencio, un momento de silencio y pudiera escuchar la voz de Dios, qué es lo que le está diciendo a su corazón en este momento. Me gustaría que hicieran una pausa y que por favor hicieran ese ejercicio en este momento. Amén. Después que Jesús llamó a Felipe y a Natanael, él llamó a muchos más. Llamó a Pedro, llamó a Santiago, llamó a Lucas. También llamó a algunas mujeres como María Magdalena, Susana, Juana, mujeres y hombres que se unieron y que atendieron al llamado y se convirtieron en discípulos de Jesús y trabajaron para la causa. Podemos ver que ellos siguieron predicando la palabra de Dios. Muchos sufrieron persecuciones, pero el Señor los usó de una manera grande y poderosa. Aún después de su sacrificio, muerte y resurrección y su ascensión, el Señor Jesús siguió llamando a muchos. Y uno de ellos fue a Saulo de Tarso. Saulo era un hombre que ya tenía lo que él quería hacer decidido en su vida. Él era un hombre que perseguía y martirizaba a la iglesia. Pero un día Jesús decidió llamarlo, se le apareció de una manera sobrenatural y Saulo pudo darse cuenta realmente quién era Jesús y Saulo se arrepintió de lo que había hecho y decidió seguir a Jesús también. Entonces, un encuentro cambia, un encuentro transforma nuestra vida, pero una de las cosas muy importantes que tiene que haber en un encuentro es que tenemos que arrepentirnos. Arrepentirnos, la palabra arrepentimiento significa que nosotros cambiamos de idea o cambiamos de rumbo, cambiamos de la manera del que nosotros somos y venimos a ser nuevas personas, venimos a hacer nuevas cosas, venimos a pensar nuevas, tenemos nuevas actitudes y me gustaría que nosotros diéramos cuenta que la transformación, el llamado tiene que ver, el encuentro también tiene que ver con un arrepentimiento. Y me gustaría que contestáramos la pregunta número 4 que dice, ¿qué ideas o imágenes le viene a la mente cuando escucha la palabra arrepentirse? Jesús habló muchas veces acerca del arrepentimiento, incluso su ministerio comenzó hablando del arrepentimiento. Si podemos ver en Mateo capítulo 4, 17, y lo vamos a buscar aquí. Mateo capítulo 4, verso 17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria a Dios. Entonces, para la atención, cuando nosotros atendemos al llamado, tenemos ese encuentro con Jesús, pero el tercer paso también es arrepentirnos. Y el arrepentimiento, como expliqué hace poco, es que cambiar la manera de pensar, cambiar la manera de actuar, la actitud, dejar las cosas viejas, las cosas que antes los alejaban de Dios. Saulo dejó todas estas cosas que antes hacía y se convirtió en un discípulo de Jesús su nombre fue cambiado. Él fue llamado el apóstol Pablo y nosotros conocemos la vida de Pablo después del encuentro que tuvo con Jesús. Se arrepintió y cambió de manera de ser. También en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Marcos capítulo 1. Los versos 14 y 15 dicen, después que Juan fue encarcelado,
Jesús vino a Galilea predicándoles el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Entonces, el arrepentimiento es muy importante, porque el arrepentimiento nos damos cuenta que necesitamos cambiar y necesitamos vivir la vida que a Jesús le agrada. Entonces me gustaría que en este momento pudieran contestar la pregunta número 4, que es: ¿qué ideas o imágenes le vienen a la mente cuando escucha la palabra arrepentirse? Amén. Vamos a hacer una pausa. El arrepentimiento es necesario cuando por primera vez los encontramos con Jesús. Nos damos cuenta de la vida que tenemos que dejar, las mañas o las palabras o las actitudes que debemos de dejar, pero también el arrepentimiento es algo continuo. Muchas veces durante nuestra vida de cristianos, muchas veces cometemos errores, aún volvemos a nuestros pecados anteriores y los alejamos del Señor, y a veces los separamos de esa obra o de esa decisión que tomamos, y necesitamos arrepentirlos, necesitamos pedir perdón y volvernos a acercarnos al Señor. Entonces el arrepentimiento tiene que ser algo continuo. Cada vez que nosotros cometemos algo que al Señor no le agrade, tenemos la gracia de poder venir y pedirle perdón y arrepentirnos, y el Señor los limpia de todo mal. Entonces es necesario para un cristiano que constantemente se dé cuenta qué es lo que lo puede alejar del Señor, arrepentirse de eso, pedirle perdón y tratar de no volverlo a hacer. Para terminar, vamos a contestar las últimas preguntas que tenemos, que es la pregunta número 5, que dice: ¿qué papel jugó el arrepentimiento en su decisión de seguir a Jesús? ¿Cuáles fueron las cosas que usted tuvo que arrepentirse, que hizo, que se dio cuenta que estaban mal ante la presencia del Señor, y cómo eso ha ayudado a su vida espiritual? La pregunta número 6 es: ¿en qué aspecto de su vida necesita arrepentirse de su pecado y volver a Jesús? ¿Hay algún pecado? ¿Hay algo que lo está alejando del Señor? ¿Algo que está parando que usted pueda hacer la obra que el Señor quiera que haga? En este momento usted puede hablar con el Espíritu Santo y también pedirle perdón por eso, arrepentirse de eso y hacer la obra que el Señor quiere que haga. La pregunta número 7 es: ¿qué pasos puede dar para asegurarse de que el arrepentimiento sea una parte habitual de su vida espiritual? Constantemente, diariamente, muchas veces pecamos, los alejamos del Señor, ya sea con nuestro pensamiento, con nuestras palabras o nuestras actitudes. Tiene que ser un hábito diario que nosotros tenemos que darnos cuenta, apartarnos de eso, apartar de nuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de actuar. Y solamente lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo, pero necesitamos reconocerlo, necesitamos pedir perdón y decirle al Señor que nos ayude a vivir la vida que Él desea que vivamos. Gracias por estar con nosotros en la Casa de Bendición. Espero que sea un fin de semana de bendición para ustedes y para todos los que están a su lado. Amén.